sacó el internet de la plataforma. Tuve que volver a ingresar. Mil disculpas. Continuamos, por favor. Si algún compañero se salió, invítenos a que nos incorporemos. Es importante la última parte que vamos a recibir. Entonces, seguimos con los antecedentes. Pasamos ahora a lo que son las directrices de la Corte de Constitucionalidad. Aquí ya dice directrices particulares. Nos referimos al artículo 268 y 269 de la Constitución Política de la República que establecen, aquí estamos sobre la Constitución del 1985. 268, función esencial de la Corte de Constitucionalidad, y la cual nos indica que la Corte de Constitucionalidad es un tribunal permanente de jurisdicción privativa cuya función esencial es la defensa del orden constitucional. Actúa como tribunal colegiado con independencia de los demás organismos del Estado y ejerce funciones específicas que le asigna la Constitución y la ley de la materia. La independencia económica de la Corte de Constitucionalidad será garantizada por un porcentaje de los ingresos que correspondan al organismo judicial. O sea, lo extraen de ahí, no quiere decir que se lo tiene que dar, ya está legislado de que de ahí sale el presupuesto para ellos. Por su lado, el 269 indica que la Corte de Constitucionalidad se integra por 5 magistrados titulares, cada uno de los cuales tendrá su respectivo suplente. Cuando conozcan de asuntos de inconstitucionalidad en contra de la Corte Suprema de Justicia, Congreso de la República, presidente o vicepresidente de la República, el número de sus integrantes se elevará a 7. Van a escoger estos 2 adicionales de los magistrados por sorteo entre los suplentes. Creo que esos temas los hemos venido abarcando ya desde hace un tiempo. Por otro lado, nos indica en relación a que los magistrados durarán en sus funciones 5 años y serán designados de la forma siguiente: un magistrado por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, un magistrado por el Pleno del Congreso de la República, un magistrado por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, un magistrado por la Asamblea del Colegio de Abogados, y simultáneamente con la designación del titular se hará la del respectivo suplente ante el Congreso de la República. La instalación de la Corte de Constitucionalidad se hará efectiva 90 días después de la instalación del Congreso de la República, tomando en cuenta que eran esos 4 años. Los candidatos a magistrados deben de reunir los mismos requisitos que los magistrados a la Corte Suprema de Justicia. Deben ser guatemaltecos de origen, abogados colegiados, ser de reconocida honorabilidad y tener por lo menos 15 años de graduación profesional. Los requisitos son bastante formalistas y premian la integración de profesionales del derecho, únicamente sin considerar el aporte de otras disciplinas en la labor jurisdiccional, denotando con esto la importancia que tiene el profesional del derecho en el correcto y probo desempeño de su labor, aunque no depende exclusivamente de los abogados y notarios para la constitución de una mejor sociedad. Sí es indispensable que estos pongan el ejemplo de cómo desenvolverse y de cómo cumplir con el ordenamiento jurídico del país manda. Bueno, vamos a regresar a los correitos que tenemos pendientes. Los fundamentos legales del 268 a 272. Gracias, Loren Ramírez. La compañera Oslaje me está indicando que se terminó la transmisión, pero no, ya estamos recobrados. Bueno, ahora, con respecto a esto, les comento, han habido iniciativas, pero yo necesito que ustedes me den su opinión. Resulta que han habido diputados que pretenden modificar esto de tal forma que no sea requisito ser abogado para pertenecer a la Corte de Constitucionalidad, porque según dicen estos personajes, que no es necesario ser abogado para verificar el trasfondo de la Constitución, que puede ser un ingeniero, un arquitecto, es más, que ni siquiera necesita tener una profesión para hacer eso. Han habido iniciativas desde ese punto de vista de modificar la ley de amparo y la Constitución.
y que, por cierto, han sido bastante serias estas propuestas. Pues yo en lo particular, yo sí considero que zapatero a tu zapato. Yo sí considero que zapatero a tu zapato de esa cuenta. Y hay ciertos aspectos donde, les pongo un ejemplo, en mi calidad de notario me toca a veces pues interpretar un poco temas de planos, pero no soy profesional en eso. Pues me meto a YouTube o le consulto a algún amigo, pero no hay como la persona que sabe en relación a eso. Pasan una gran cantidad de años estudiando eso. Como dicen, se quemaron las pestañas en eso para que venga un abogado a querer fingir que hace su trabajo. Pues pienso yo que de la misma forma, en este caso estamos hablando de la hermenéutica. La hermenéutica es la ciencia de la interpretación. Entonces, si dentro de los abogados no nos ponemos de acuerdo para interpretar las leyes, podrá venir alguien que nunca ha estudiado el derecho a realizar eso. Yo no lo veo muy adecuado, pero sí les cuento que han habido estas iniciativas que les digo, sí las han habido. Continuamos para poder todavía dar los temas que les indiqué. La misión de la institucional de la Corte. La Corte de Constitucionalidad como tribunal permanente e independiente ejerce las funciones esenciales de defensa y restablecimiento del orden constitucional y del Estado constitucional de derecho. Derivado de esas funciones que cumple jurisdiccionalmente, controla los actos del poder público y otros que, emanados de personas del ámbito de derecho privado, poseen la característica de autoridad. Para ello se interpreta y aplica la normativa que concierne a las garantías constitucionales, protegiendo valores, principios, libertades y derechos establecidos en la Constitución Política de la República de Guatemala, en diversos tratados y convenios internacionales y otras leyes. Para agenciarnos de un concepto referente al Tribunal Constitucional o Corte de Constitucionalidad que sea aplicable al caso guatemalteco, necesariamente debemos de acudir al artículo 268 constitucional, el cual determina Corte de Constitucionalidad 268, función esencial de la Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad es un tribunal permanente de jurisdicción privativa, cuya función esencial es la defensa del orden constitucional, actúa como tribunal colegiado con independencia de los demás organismos del Estado y ejerce funciones específicas que le asignan la Constitución y la ley de la materia. La independencia económica de la Corte de Constitucionalidad será garantizada con un porcentaje de los ingresos que corresponde al organismo judicial. Como está integrado, ya indicamos que son 5 magistrados titulares, cada uno de los cuales tendrá su respectivo suplente. ¿Cómo se integra? Ya vimos lo de los 5 años. Los quiero invitar a que hagan el análisis de por qué llevan más tiempo de los 5 años los actuales magistrados. Pero necesito yo les puedo empezar a hablar varias cosas, pero si no están en sintonía de lo que estamos hablando, va a ser una pérdida de tiempo. Ok, vamos. Naturaleza. Monroy Cabra postula que la naturaleza de los tribunales constitucionales es ser órganos estrictamente judiciales desde el punto de vista propiamente jurídico. ¿Por qué hace esa naturaleza de que son órganos judiciales? Porque en su momento, cuando fueron creados por Hans Kelsen, se denominaban como entes eminentemente políticos.
Sobre este tema existen diversas teorías que van desde las que afirman que su naturaleza es jurisdiccional, pasando por las que estiman que es de carácter legislativo y efectivamente muchas veces incurren en lo legislativo al hacer cambios drásticos dentro del ámbito judicial. Tenemos variantes de una magistratura constitucional como lo es un tribunal especial extrapoder, un tribunal especializado autónomo dentro del Poder Judicial, un tribunal especializado dentro de las Cortes Supremas, un tribunal especializado dentro del Poder Judicial y un tribunal no especializado. El artículo 272 enumera drásticamente ahí, bien puntual, cuáles son las funciones de la Corte de Constitucionalidad, de las cuales vamos a mencionar. A. Conocer en única instancia de las impugnaciones interpuestas contra leyes o disposiciones de carácter general objetadas parcial o totalmente de inconstitucionalidad. Tenemos por otro lado conocer en única instancia en calidad de tribunal extraordinario de amparo en las acciones de amparo interpuestas en contra del Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia, el presidente y vicepresidente de la República. Conocer en apelación de todos los amparos interpuestos ante cualquiera de los tribunales de justicia. Si la apelación fuere en contra de una resolución de amparo de la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad se ampliará con dos vocales en la forma prevista en el artículo 268. Conocer en apelación de todas las impugnaciones en contra de las leyes objetadas de inconstitucionalidad en los casos concretos, en cualquier juicio, en casación o en los casos contemplados por la ley de la materia. Emitir opinión sobre la constitucionalidad de los tratados, convenios y proyectos de ley. Solicitar de cualquiera de los solicitados por cualquiera, a solicitud de cualquiera de los organismos del Estado. Bueno, vamos a platicar ahorita un poco. Vamos a platicar un poquito sobre el caso de las comisiones de postulación. En relación a que no sean abogados los que conforman la Corte. Nos dice la compañera Loren Ramírez. Recordemos que como para ser diputados el único requisito es respirar. Me gustó mucho ese comentario. Y a consecuencia de no tener una preparación afines, se ha llevado al país a tal situación. Y por lo mismo desearía tener en la Corte de Constitucionalidad a personas sin preparación para que no puedan poner un alto a lo que pretendan hacer en el Congreso. Sí, la verdad yo sí comparto esta idea. Y los magistrados llevan mucho tiempo en el puesto porque pueden ser reelectos por la misma Corte. Y sí pueden ser reelectos, Cristian, pero aquí hay un problema de interpretación. Mira, pues hay un problema político, porque el principal problema es político. Segundo, es un problema judicial, es un problema jurisdiccional, es un problema de conveniencias, componendas entre poderes. Eso es lo que la teoría denomina un choque de trenes. Lo que le conviene al Congreso, lo que le conviene a la Corte Suprema de Justicia, lo que le conviene a ellos mismos que siguen en el puesto, pues, y no es que ganen mal. Fíjense que yo no soy de los que dicen, ay, ¿por qué ganan tanto? Miren, en Guatemala la gente a veces se asusta porque gana tanto. Para ser un magistrado, pues son personas que llevan una carrera hecha en algo que nosotros todavía nos estamos preparando. Eh, han tenido que manejar la política porque así está hecho el reglamento. Es decir, es como que nosotros digamos, ¿por qué anda un aspirante, un candidato, anda ahí besando bebés y abuelitas y gente así? Porque así no lo pide, así lo pide nuestra, nuestro sistema electoral. Así lo pide. Si fuera como el sistema de Estados Unidos, pues no harían eso, ¿verdad? Pero bueno, vamos a pasarnos un poquito a la comisión de postulación para no dejar de tocar este tema importante, en donde, como siempre, su opinión es muy importante. Aquí nos quedamos con este tema sobre la Corte de Constitucionalidad y vamos a colocar un video en donde el, el doctor Eric
Presentan medidas. Aquí está. Tengo el gusto y honor de conocer en este caso, doctor Eric, es un abogado muy, pero muy capaz, mis estimados. Ahí lo van a ver seguido en las noticias con este tipo de amparos, maneja. Trabaja en la Corte de Constitucionalidad. Bueno, escuchamos y entendemos. Escuchemos y entendamos, por favor. ¿Por qué? A él le gusta explicar, él ha sido catedrático, le gusta explicar el porqué de este amparo. A un amparo presentado por abogados en contra de la postuladora encargada de integrar la nómina de candidatos a fiscal general del Ministerio Público. Ante la Corte de Constitucionalidad, abogados presentaron un amparo en contra de la comisión de postulación encargada del proceso de integración de la nómina de candidatos para el cargo de fiscal general del Ministerio Público. Este amparo está presentado contra la comisión de postulación que integrará la nómina de la cual el señor presidente elegirá al próximo fiscal general. Ok. Primero que tenemos que tener claro, en contra de quién se presentó, y si mal no estoy, estaba leyendo hoy en la mañana que este amparo ya lo otorgaron. Fue en contra de la comisión postuladora que le presenta la nómina de 6 al presidente de la República. Veamos por qué lo presentaron. Se le indica como acto reclamado la amenaza de que la comisión de postulación finalmente integre una nómina que no derive de las mejores ponderaciones que exige el artículo 12 de la ley de comisiones de postulación y que le obligan los artículos 22 y 23 de esa misma ley. De esa cuenta estamos solicitando que se otorgue amparo a efecto que se le ordene que haga esa inclusión para que se eleve el perfil como lo señala el artículo 12 y obviamente la elección sea el candidato más idóneo que establece la ley de la materia, como lo dice el artículo 12 de la ley de comisiones de postulación, tomando en consideración dentro de todos los especialistas profesionales, pero a quienes tengan las mejores ponderaciones, porque precisamente esa es la naturaleza y finalidad de la aplicación de la ley de comisiones de postulación, que se recoja los mejores aspectos de los mejores estudiantes en el ámbito académico, profesional y de proyección humana, y también aquel aspecto ético que es fundamental y con el cual han cumplido todos. Pero finalmente, que sí se tome en consideración y la ley de la materia. Recordemos que el error no es fuente de derecho. Magistrados de la Corte de Constitucionalidad, en respuesta a esta acción legal, solicitaron a integrantes de la comisión de postulación un informe para que puedan emitir la resolución a este amparo. Ok. Eso es lo primero que necesitamos para ponernos en contexto. ¿Cuál es se dieron cuenta? ¿Hay una violación a derecho o hay una amenaza? Aquí lo que había era una amenaza que no se escoja la persona más adecuada. El tema es bastante político. Realmente para mí, desde mi punto de vista, que un país extranjero saque ponga en una nómina a un guatemalteco y no ponga a otros, para mí no es válido para que una persona sea o no sea. El tema de la tesis, ok. Les pregunto, ¿cuántos de los que están criticando el tema de la tesis de doctorado? Y yo estoy precisamente ahorita elaborando mi tesis con la universidad para doctorado. ¿Cuántas de estas personas consideran ustedes que han hecho una tesis de los que están hablando sobre este tema? Es complicado, por decirlo, es complicado. Si la persona ya estuvo en el cargo, pues definitivamente tiene que tener todas las calidades. No me estoy presentando como
como defensor del actual. Aunque me imagino que así lo han de pensar. Vamos a ver. Aquí está otra cosa sobre el amparo. Vamos a ver qué dice Prensa Libre por su lado. Dice vamos a ver si ya se mira. Aquí está. La presidenta de la Comisión de Postulación para elección del nuevo jefe del Ministerio Público, Silvia Valdés, informó sobre un amparo promovido en contra de la postuladora y del presidente de la República, el cual les fue notificado a las 11 horas y les dieron 6 horas para pronunciarse. El amparo fue presentado en la Corte de Constitucionalidad y promovido por los abogados Eric Miguel Castillo y Maynor Giovanni Caté, quienes reclaman a la comisión la exclusión arbitraria e ilegal de los aspirantes que obtuvieron las mejores calificaciones. La amenaza se extiende al presidente de la República, quien ratificaría y aprobaría las arbitrariedades e incumpliría con un mandato constitucional, se menciona. Ah, caray, esta noticia no lo sabía, que murió el abogado, el que era abogado defensor de un futbolista. Bueno, ese es otro tema. Ahorita me estoy enterando, no sabía que había fallecido el colega. Ok, bueno. Les dejo ahorita, mis estimados. Estos minutos los dedicamos para poder interactuar en relación a este tema. Aquí ya tenemos, vamos a colocar en pantalla lo. Compañero Jairo Gómez, ¿se puede interponer algún tipo de recurso en contra de la misma Corte Suprema de Justicia? Y si en caso concurriera en alguna comisión del delito por parte de uno de los magistrados, ¿cuál sería el procedimiento? Ok, está intercambiado. El delito de antejuicio, la ley de antejuicio da la competencia en este caso de los delitos cometidos por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El que le quita, está cruzado el poder, lo ve por esto el Congreso de la República. Y al revés, si comete algún delito, los que le quitan el antejuicio son los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ese sería el procedimiento, ley de antejuicio. Y el compañero Carlos Pirir, respecto a los magistrados, considero que tendría que ver con lo que establece el artículo 161 de la ley de amparo sobre las causas de cesantía. Sí, sí, Carlos, pero este no es fíjense pues, estos son casos, por eso es que yo creo que ustedes pagan el pato de que yo creo en la importancia del análisis. Por eso es de que un examen, yo jamás, de procesal, jamás lo voy a poner que es derecho procesal constitucional y seguramente de alguna u otra forma tiene que ir esa pregunta, pero es más un análisis de qué se haría en este caso. ¿En qué caso colocar un habeas corpus? ¿Quién conoce un habeas corpus? ¿Qué pasa si no encuentro la persona contra la que se pidió, a favor de quien se pidió la exhibición personal? ¿Qué pasa en ese caso? Son cosas que hemos tocado acá, que los obligan a ustedes a pasar Constitución Política de la República de Guatemala, Ley de Amparo a Exhibición Personal, y ahí nos pasamos al Código Procesal Penal. Esa es la importancia de esto. Entonces, mis estimados, como les decía, en el caso de este amparo, solo estoy buscando, yo tengo entendido que sí se otorgó el amparo.
Aquí está, les voy a darle seguimiento a esto. Esto me recuerdo haberlo leído. Y aquí lo tengo. Tengo entre mis amistades de redes sociales al abogado Eric Castillo. Y él publicó donde dice, Corte de Constitucionalidad 1, otorga amparo solicitado y le ordena a la Comisión de Postulación para Fiscal General que en forma inmediata, primero, que complete la nómina atendiendo a criterios meritocráticos y que la remita al presidente de la República para que realice la elección respectiva. Con este excelente precedente constitucional, la Corte de Constitucionalidad, como garante del orden constitucional, está privilegiando los aspectos académicos, profesionales y de proyección humana, así como el aspecto ético, el cual no es ponderable, sobre todo para este y futuros procesos de selección de funcionarios públicos, en los cuales prevalecerá de aquí en adelante meritocracia sobre decisiones políticas. Eso es lo que publicó el abogado del video que les mostré. Únicamente me puede brindar primeramente su nombre y su cargo. Ok, entonces, mis estimados, aquí algo que debemos de entender dentro de lo que se está suscitando ahorita con las comisiones de postulación es que no podemos olvidar, ¿por qué creen que se llama Constitución? Después no dice Constitución de la República de Guatemala, se llama Constitución ¿qué? Política. ¿Y qué es lo político? Lo político es esa ciencia que estudia el poder dentro de las sociedades. Entonces, como dicen, hay luchas de poder, sí, porque es una constitución política, porque la Corte de Constitucionalidad es eminentemente política, nos guste o no nos guste. Bien, ¿qué tenemos para el examen? ¿Qué es lo que vamos a ver en el examen, mis estimados? Por favor, en primer lugar, ahorita ya vimos las tres garantías constitucionales. Así es que podemos realizar las preguntas de las tres garantías constitucionales. Eso abarca casi la totalidad, prácticamente la totalidad de la Ley de Amparo y Exhibición Personal. Por favor, métanse a la lectura de toda la ley, conózcanla y estudien lo que hemos repasado en clase. Dejo estos últimos minutos si tenemos dudas o consultas referentes al tema. Muy bien, mis estimados, si no hay dudas, damos por finalizada la presente clase. Saben que siempre vamos a incorporar tanto los videos como la actual presentación. Cualquier situación o inconveniente que tengan, saben que todavía estamos pendientes en el correo. Que tengan muy buena tarde.